Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar créditos sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Con el look, pero no termines como Captain Cook. Dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Tenés que saberlo, cuando pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde en este lunes, que realmente está muy lindo, soleado en la ciudad de Buenos Aires, en este 23 de julio, pleno invierno, pero por suerte pasó esa lluvia. Qué feo que estuvo toda la semana pasada, parecía Londres, aunque Londres yo estuve una vez o dos. Y la verdad es que llueve, es cierto, pero también hay sol. No es que está todo el tiempo nublado y tan así feo como estuvo. En algún momento parecía un país nórdico, ¿viste? La sensación de estar en Noruega o alguno de esos países donde gran parte del año se está muy, muy nublado y bueno, no se puede disfrutar casi el sol. Y el sol es energía, el sol es vida. Y está bueno disfrutarlo. Tenemos muchos temas, muchas entrevistas, una visita y un programa bien, bien completo para hoy. Ya estamos en línea con el doctor Juan Félix Martó, creo que se pronuncia de esa manera. Él es director del posgrado en lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? Hugo Machiavelli, mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por llamarme. Al contrario, a ver, tengo mal retorno. A ver, hola. ¿Escucha bien? Hola. Ahí lo escucho bien. A ver, hola. ¿Me escucha bien usted? Yo lo escucho perfecto. Yo lo escucho un poquito bajo. Espera un segundito nomás, porque este es el cable que anda medio mal, ¿viste? Cambiamos ese, ¿no? Ahí está. Ok, gracias. ¿Me está escuchando bien? Yo lo escucho bien. Ahora perfecto. No, eso son cuestión de cables que suele pasar. Muy bien, acá, perfecto. Julia, ya nuestra operadora me arregló todo. ¿Cómo anda, doctor? Es un temón el tema del lavado de activos. Por un lado, la cuestión que ahora se investiga en la Justicia Federal a cargo de Casarelli y de Stornelli por el posible delito del blanqueo de dinero de la campaña política, ¿no? Exacto, un tema importante, central a la Argentina y obviamente que ya conocemos, ¿no? Lamentablemente. ¿Esto ocurre en otros países del mundo también? El del dinero en negro, que puede provenir o no de delitos o de evasiones fiscales, que también es un delito, pero me refería a otros más graves, y que es blanqueado con
través de las campañas políticas? En verdad lo que ocurre es que los grupos de presión siempre intentan hacer llegar sus dineros a los dirigentes políticos, y eso le pasó a Sarkozy y le pasó a tantos otros. En Europa también ha habido experiencias que son muy negativas y que muestran que los procesos democráticos necesitan verdaderamente madurar en este eje central que es el dinero, a partir del cual se financia, ¿no? Yo creo que, si usted me permite, estamos en un desafío mayúsculo en Argentina. En la primera campaña de Cristina Fernández de Kirchner, fue un hecho comprobado que está en la justicia federal, que los candidatos Cristina Fernández de Kirchner y su vicepresidente fueron financiados por aquellos que en ese momento estaban narcotraficando efedrina. Claro, sí. Entonces, sí, yo mismo entrevisté a Pérez Corradi, fue el único periodista de aquí que lo hizo, y él me lo confesó, los laboratorios a los que estaba él vinculado, que eran aportantes fehacientes de esa campaña. Cuando conozcamos los resultados de las investigaciones en la justicia federal sobre ese asunto, tendremos, para escribir y para entender buena parte de las cosas que han pasado en Argentina, no le quepa duda. De modo tal que creo que el desafío, porque en general uno asocia al dirigente político que está en campaña con algún grupo de presión, sea empresarial o de otra índole. El problema que tenemos hoy es que esos grupos que siguen obviamente teniendo interés en las campañas políticas están acompañados también de los grupos criminales. Lo que sucede en la región, en la Triple Frontera, en el sur de Brasil, en parte de nuestro país vecino Paraguay, es que los narcotraficantes y los otros grupos de contrabando de bienes que manejan sumas millonarias también penetran las campañas políticas. O sea, aquí el problema de orden político es que no es solo que algún dirigente obedezca las órdenes de sus financistas. En verdad lo que está en juego es la vida misma de las instituciones, porque si no clausuramos el ingreso de dinero espurio de cualquier tipo que sea la proveniencia, sea de un grupo empresarial o sea de un actor del crimen organizado, digamos, la vida de la República no tiene destino. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que pasó tanto la campaña del 2007, luego la otra fue 2012, ¿no es cierto? Si no me equivoco, con esta del 2015. Mire, todavía estamos atentos a entender qué fue lo que ha pasado. Lo que es muy importante es saber que nuestra legislación, yo le quiero decir, con esto no es que estoy rehusando a la pregunta, es muy grave, tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias y tienen que aparecer los responsables. Esto no cabe ninguna duda. Acá no hay diferencias de orden ideológico. Si los dirigentes políticos se dejan penetrar por los delincuentes, está claro, vuelvo a decir, la decisión política está cancelada. Entonces, aquí lo que es un hecho objetivo observable es que nuestra legislación en materia de financiamiento de las campañas políticas es totalmente deficitario. Permite justamente esto. El proyecto que se piensa enviar como ley para justamente que sea bancarizado todo el aporte de las campañas, ¿puede terminar con este asunto o no? Yo creo que la bancarización es un paso positivo y necesario, pero no suficiente. Yo lo que creo es que debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente. Acá tenemos una experiencia concreta. Usted sabe muy bien que usted mismo va a un banco, cualquiera de nosotros va a un banco y se le abre un legajo y se inicia todo un proceso de debida diligencia para entender, obviamente, el origen de los fondos, pero ahora también, si se trata de operaciones con el Estado, el destino de los fondos. O sea, cualquier ciudadano pasa por un sistema de control muy estricto acerca del movimiento de sus activos. De esta misma manera, esta lógica, que es un análisis de riesgo de los activos que tiene cada uno de los ciudadanos, tiene que ser trasladado de manera directa a los partidos políticos. No es posible que los partidos políticos no den cuenta, pero
no 2 años como después. sujeto jurídico, ¿no? Porque lo que hacen los partidos finalmente ante la justicia electoral es hacer una rendición que muchas veces es engañosa. Absolutamente. Tanto porque a veces no se declara del todo, o cuando se declara se utilizan, como en este caso, listados de personas que son parte del Estado, ¿no? Totalmente. Aparte está comprobado que hay una desconexión entre los montos de ingresados, que se declaran ingresados, y los gastos finales de campaña. Claro. Entonces, esto no resiste el mínimo análisis. Tenemos que tener una legislación. Aparte, creo que la política, la dirigencia política tiene que entender que es una cuestión no de control externo de la ciudadanía, es una cuestión de supervivencia política de la propia dirigencia. Claro. Este es el punto nuclear. Los dirigentes sanos de la que tenemos en la Argentina, que no se han corrompido, que trabajan por el bien común, por la ética pública, lo que tienen que hacer es ser los principales promotores de esto, porque esto es lo que va a evitar que el abrazo de oso que le peguen los contrabandistas, que le peguen los narcotraficantes o todos estos grupos de presión tan espurios, sean los que terminen decidiendo qué es lo que tienen que hacer estos políticos, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, usted sabe que yo no soy abogado, soy profe e investigador de la UBA, pero en comunicación, pero me fui a estudiar un poquito de Derecho a Salamanca, y me hizo recordar usted, allí tuvimos crimen organizado, corrupción y terrorismo, y se hablaba también del gran problema mundial de lugares que funcionan además como paraísos fiscales, ¿no? Por supuesto. Eso es un problema que también tienen en Europa, pero en este caso lo grave es que el dinero del narcotráfico o de otros delitos del crimen organizado formen parte de una campaña política. Sin duda. Con las devoluciones de favores que eso implicaría a priori para quienes aceptan esos controles. Hace poquito pude entrevistar al intendente de Paraná, que está acusado de ser el financista justamente. Barisco, exacto, ¿no? Y él dice que no, que se le acercó a este hombre, que está detenido por manejar un grupo narco ahí, y que él no sabía que era un puntero político. Es decir, la política entremezclada con delitos muy graves. Totalmente. Lo que es importante es que no basta únicamente que el depósito de los activos sea bancarizado. Claro. Esto no es suficiente. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que conocer verdaderamente quiénes son los aportantes, de dónde viene ese dinero. Debemos hacer un análisis de riesgo de cada uno de ellos. O sea, la política debería generar las barreras necesarias para que no ser penetrado, no que la ciudadanía, insisto con esto, controle al final o 2 años después si la campaña fue limpia, transparente en el sentido que estamos hablando. O sea, la propia política tiene que generar en el pleno, online en la campaña, que deban rechazarse aportes que no se puedan comprobar efectivamente quiénes son, no solo los actores, sino de dónde vienen los fondos, porque como el caso del intendente de Paraná, que verdaderamente no lo conozco en su totalidad, podría ser burdo, porque ahí, digamos, hay un contacto directo con un narcotraficante de ahí marginal de la ciudad de Paraná, donde había contactos directos, llamados telefónicos. Esto podría parecer como burdo. Claro. La cuestión central acá hay que entender es que estas organizaciones criminales, cuando quieren penetrar a la política, utilizan empresas de pantalla, una multiplicidad de testaferros, una cadena que termina ocultando el vínculo directo entre uno y otro. Esto es lo que pasó en parte, en el caso de la efedrina. Claro, había laboratorios en el medio, había otros jugadores que estaban intermediando hasta llegar al puntero y finalmente llegar al jefe de la campaña política. Y a propósito del tema, delitos del crimen organizado, el gobierno, Macri, acaba de anunciar un nuevo rol de inteligencia o de apoyo para, sobre todo, las fronteras, teniendo en cuenta que hace poquito se detectó algo que no era nuevo. Incluso Pérez Corradi, que estuvo allí prófugo en la triple frontera, tenía contacto con gente del Hezbollah que le daba apoyo logístico, me lo dijo también, y encontraron una banda muy importante, los Barakat, si no me equivoco, que estaban ingresando a la Argentina para lavar dinero, etcétera, y que era gente del Hezbollah. ¿A usted le parece bien esta decisión del gobierno del nuevo rol de las Fuerzas Armadas como apoyo para las fuerzas federales en las fronteras?
Mire, a mí me parece muy bien. Recién acabo de mandar un tuit diciendo que es bueno que 2 años y 7 meses después de gobernar la Argentina, el presidente de la Nación haya decidido modificar la doctrina Garré y la doctrina de el kirchnerismo asentada en la mala conciencia progresista postdictadura que gobierna la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? En ese decreto del año 2006 se consideraba que únicamente una agresión externa para que intervenga las Fuerzas Armadas de la Argentina debía provenir de otra Fuerza Armada externa. Lo que hizo el presidente de la Nación a través del decreto es eliminar esta restricción y por tanto el sentido de una agresión externa cobra un sentido más amplio. Claro. Puede ser una organización terrorista, puede ser una organización criminal, y obviamente celebramos que las Fuerzas Armadas tengan este nuevo rol con un nuevo presupuesto, con una nueva doctrina y obviamente con un nuevo entrenamiento, ¿no? Claro. Bueno, Martó, yo le agradezco mucho el contacto, seguramente no será el último, y bueno, que esperemos que todas estas decisiones puedan ayudar a que la Argentina esté mejor también en materia de crimen internacional y organizado. Esta es una discusión central, central. Parece marginal en el medio de las llamadas tormentas económicas, pero esto es central. Es algo de la geopolítica que define mucho a un país, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho, Al Martó. contrario, gracias a ustedes. Adiós. Un abrazo grande. Estás escuchando Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener un gin tonic usado en tu cadera. La verdad que la letra de Calamaro, el salmón, personaje, si los hay, y realmente tipo que arrancó como, creo que era guitarra o teclado en Los Abuelos de la Nada. Teclado, me dice Julia Sánchez, que está en todas, no se le escapa una, y muy bien hace, porque yo tenía dudas de esa carrera que fue tan fantástica para Calamaro, y además porque es un compositor interesante. Muchos lo han cargado porque siempre sí tiende a un tipo de rima muy repetida. Sin embargo, sus letras están muy bien, y tuvo un gran éxito además en España con los Rodríguez, la rompió toda. Y bueno, su vida personal que también le agregó una cuota ahí de locura, pero también de creatividad, para alguien que sigue vigente, por supuesto, y lo tenemos acá presente como parte del rock nacional en esta tarde de lunes de 23 de julio con 10 grados, muy soleado. Pasaron 20 minutos de las 3 de la tarde, sabés que hasta las 4 te acompañamos haciendo este programa que se llama Tenés que saberlo, por supuesto en conexión abierta. Y ahora nos vamos a otra nota, estamos con Eduardo Palacios. Hace tiempo que tengo contacto con él porque él se define como vaquiano, es una suerte de rescatista, alguien que conoce mucho del tema Santiago Maldonado, porque según dice él, encontró el cuerpo o sabía por algunas señales que tienen que ver con su modo de trabajo, su oficio de rescatista, un mes antes que lo encontrase la policía. Recordemos que el miércoles pasado mañana se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Habrá una marcha en Plaza de Mayo, y a su vez ustedes saben que el conflicto no para, porque allí en Villa Mascardi, en Bariloche, hubo un episodio el otro día de enfrentamiento cuando se quiso hacer una inspección ocular en la zona del hotel, que está aparentemente tomada por un grupo mapuche. Y lo tenemos en línea, Eduardo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Eduardo. Hugo Machiavelli, ¿cómo estás? Hugo, un placer estar hablando contigo. Bueno, igualmente. ¿Podés contar muy brevemente, porque es un programa corto con muchas informaciones, y quiero que me cuentes breve cómo fue tu derrotero allí, contándole a la policía primero lo que vos sabías o suponías sobre Santiago Maldonado? ¿Dónde estaba su cadáver?
Mira, Hugo, fue muy sencillo el tema de saber dónde estaba Santiago Maldonado, por experiencia personal fundamentalmente. Yo soy guía vaquiano en la zona y en el río lo conozco muy bien y sé dónde estaba la trampa del río fundamentalmente. Lo que me habilitó a mí para encontrarlo con sencillez, digamos, porque yo pensaba que lo iban a encontrar mucho más rápido, fue mi experiencia en la zona. Yo he hecho cursos de búsqueda y rescate de personas ahogadas en río en Villa María cuando yo tenía 24 años. Tengo perro de búsqueda y rescate de personas vivas y muertas a título privado, ¿no? Y he vivido en la zona, soy guía de cacería y casi me ahogo en ese río 2 veces, o sea que conozco cuál era el peligro y justamente ahí cayó Maldonado. Simplemente lo transmité a la Policía Federal un mes antes. ¿Y cuál fue la reacción de las autoridades en ese caso? Mira, ahí empieza el problema porque el comisario federal de Puerto Madryn, el 18 de septiembre, me presenté y le digo, yo sé dónde está Maldonado. ¿Y cómo usted que sabe de estar Maldonado? Sí, Maldonado está a máximo 500 metros de la costa, que fue el conflicto, río arriba, y a 2 o 3, 4 metros de la orilla, está enterrado en 5 o 6 centímetros de barro, tapado con 5 o 6 centímetros de barro entre las raíces y el barro, y yo me tiré en la Comisaría Federal de Madryn, abajo del escritorio, explicándole cuál había sido el mecanismo, cómo se había ahogado Maldonado. Cómo se produce el movimiento de la tierra, etcétera, que vos me lo explicaste. Ahora bien, claro, vos no fuiste hasta el lugar, ¿no? No me hizo falta. Yo miraba por televisión acá en mi casa. ¿Y fue el lugar donde lo encontraron a Maldonado? ¿El lugar donde vos... Lo encontraron donde yo dije. Ahora, ¿cuál es tu reclamo hoy, Eduardo? Mirá, ¿qué es lo que vos estás pidiendo? Mira, mi reclamo es sencillo. La Policía Federal de Madryn me chequeó, el comisario Fernández me chequea, pero cuando le pido hacer el informe escrito, no me lo hace, no quiere, se niega. Sí. Pero me hace el contacto con Enrique Terremoto vía teléfono. Él lo llama y le dice, mira, acá hay una persona con experiencia que sabe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, después de 2 días... ¿Quién es Enrique Terremoto? Enrique Terremoto es el auxiliar de Otranto en la búsqueda de Maldonado. Del que estaba en ese momento, juez Otranto. Claro, y ahora es jefe de la policía de Geral, claro. Bueno, en ese momento era Otranto. Sí. Estaba con Otranto. Sí, yo tuve oportunidad de hablar con él incluso. Enrique Terremoto ya me dijo que yo tengo razón, que el informe que yo le había dado era correcto. Está bien. El hecho de que no hayan respondido a tu reclamo, ¿qué implica para vos? ¿Cuál es hoy tu protesta o qué es lo que estás pidiendo? Yo no estoy pidiendo nada, en este momento no estoy pidiendo nada, sino que hay una cosa muy muy importante de clarificar que va más allá del pedido mío de recompensa. Quiero que quede bien en claro, sí tengo interés en la recompensa. Vos estás pidiendo la recompensa, ¿que claro, se pagó a alguien o no al final? ¿Sabés eso? Si el Estado finalmente pagó recompensa, creo que no. No existe nadie salvo yo que la pueda reclamar, porque el chico que la reclamó cuando vio en el lugar del hecho, por experiencia que tenemos la gente del campo, Maldonado estaba en la orilla, tapado con barro, no lo tocó gendarmería, se ahogó solo, se congeló, quedó ahí mojado. Cuando él quiso cruzar el río no se animó, perdió contacto con los compañeros, nadie lo podía ayudar, porque para ayudarlo él tenía que cualquier persona que ya haya cruzado, lo podía ayudar a alguien que no hubiese cruzado. Pero ¿qué es lo que sucede? Maldonado no necesitaba ayuda, Maldonado estaba en la costa, no en el cauce, que alguien se tira y lo ayuda. Claro. Él estaba en la orilla escondido. Pero ¿qué pasa? Con miedo que lo agarra la gendarmería, se queda en la orilla. Cuando él quiere salir, estando mojado, que intentó cruzar, en mi imaginación, intenta cruzar, pero en la orilla también se moja. Claro. Cuando quiere salir, está congelado. Sí. Eso el barro Ceventosa. Te lo entendí. El barro Ceventosa, te entendí, fue tapado por el barrio, así como apareció. Ahora, yo te vuelvo al punto presente. Dale. Tu reclamo es, por un lado, por la recompensa, porque vos asegurás que no te dieron la importancia suficiente. ¿Y qué otro reclamo tenés además del de recompensa? No. Acá hay un tema que el comisario Terremoto ya me lo reconoció, porque yo estuve reunido con él, estuve reunido con la secretaria de Otranto, porque Otranto me dio la mano, pero no me miró la cara, no me quiso reconocer el tema. La esposa de él, que yo no sabía, que es la secretaria de la fiscal Ávila, cuando yo quise declarar, denunciarlo, acontecido, que el informe mío, ¿por qué Terremoto, que me había prometido escribirlo y pasárselo, porque estoy a 800 kilómetros?
El comisario Fernández me dice, vaya allá a decirle lo que usted sabe a otra. Le digo, me tengo que gastar 6-7 mil pesos y tengo mi camioneta rota. Le digo, no puedo hacer ese viaje porque no tengo la plata. Entonces le digo, me dice, lo voy a llamar a Terremoto, por la cual me chequea toda la información, pero no quiere escribir, se niega a escribir el informe. Cuando ¿Vos tenés testigos de todo esto? Claro, ¿cómo que no tenés testigos? Y bueno, escúchame, ¿cuáles son los pasos que deberías dar para hacer este reclamo? ¿O que estás dando? Yo no he hecho el reclamo, no, pero yo acá ya estoy mucho más allá del tema reclamo, porque la información la tenía Terremoto que estaba al lado de... Está bien, eso lo entiendo, pero ¿cuáles pasos concretos? ¿Vos fuiste y reclamaste ante quién esto? Para que te den... Yo ante Terremoto, bueno, yo todo lo que hice en ese momento, en esa fecha, yo lo escribía en WhatsApp y se lo mandaba a Mario Cimadeveira diciéndole, si no lo busca con las técnicas de caños, de sondas, cuadriculando la zona, río arriba, máximo 500 metros, y yo te puedo explicar por qué 300. Está bien, pero no me estás siguiendo, Eduardo. Eso es todo parte del pasado. Pero vos hablas mucho de la recompensa. No, yo digo, hablo de tu reclamo. ¿Dónde estás reclamando? ¿Qué pasos diste? ¿Te presentaste a la justicia? ¿Te presentaste al gobierno? A eso me refiero. Yo denuncié, a pesar de la esposa de Otranto, que se negó de muy mala manera. Yo, gracias al fiscal federal Gelbes, que tuvo problemas después por tomarme la denuncia, dicho por él, me dijo él que tuvo problemas por comedido, y denuncié a los dos comisarios porque no hicieron los trámites que correspondía hacer, porque mi informe era calificado, chequeado por un comisario que en Madrid. Ok. ¿Y esa denuncia dónde la hiciste? Yo le hice en el fiscal federal, tengo el número, tengo todo. Esa es una denuncia, te cuento, esa es una denuncia penal. Sí. Por otro lado, vos deberías hacer otro tipo de trámite, imagino, que ante las autoridades del gobierno provincial, contando todo este escenario para que te den una respuesta. ¿Eso lo hiciste? Y lo he hecho porque yo le mandé, que no me contestó un abogado, mejor dicho, le mandó el reclamo de recompensa a Gerald, y Gerald ni siquiera me contestó. Y yo estuve reunido con Gerald. Gerald no tiene la más mínima idea de nada. Claro, por eso digo, esos son ese es el canal. ¿Vos te asesoraste con un abogado de qué es el canal para tu reclamo? Yo se lo hice y también se lo mandé a Patricia Burlich y llegó. Eso pasó de búsqueda, reclamo de recompensa, y me dicen que si la Fiscalía Federal o el juez Gerald no dicen con el informe de Palacios nosotros lo encontramos, no podemos hacer nada. El Ministerio de Seguridad y de pagar de recompensa no tiene ninguna clase de problema. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Las personas que no están interesados que esto se aclare es el doctor Otranto y su esposa. ¿Por qué? Porque hicieron todo mal desde el principio, y yo sospecho que hay una mano importante que le deben algunas deudas por las cuales ellos están en su cargo, que puede ser justicia legítima, y tenían presiones, porque Otranto tuvo mucha presión, o era un cagón, así de sencillo, o era un cagón porque no puede permitir que le cachen a los policías de armas, los mapuches, y tampoco puede, como me dijeron bien a ver estas autoridades, que él tenía la autorización, el poder para entrar a cualquier lugar. Él no puede decir no puedo entrar yo al Pulov, no puede decirlo, va y entra. Y cuando yo quise hablar, hablé con la secretaria, pero me reconoció que si mi informe sale a la luz, que me ha costado muchísimo porque el periodismo no me dio pelota, como yo cuando hablé a Crónica un mes antes le dije, Maldonado está en tal lugar, como para sentar, que Palacio lo había dicho, me trataron que yo era un pelotudo, los de Crónica, ¿entendés? Están las llamadas. ¿Y qué pasa? Yo ayer le reclamé, quiero un careo con los comisarios Fernández y Terremoto, y también yo informé a la Policía de Investigaciones de Madrid, a Cristian Vázquez, y él me reconoce, sí, Palacio, usted vino y me dijo exactamente dónde estaba Maldonado, pero él no le pedí que hiciera el informe. Eduardo, ¿cómo sigue tu reclamo? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Que te atienda quién? No, acá se tiene que cambiar la carátula Gerald, yo estuve una hora hablando, él no tiene idea de nada, yo le expliqué un montón de cosas, de detalles de búsqueda y rescate de personas en Río. Es una persona que es muy estudiada, muy profesional, lo único que me dijo él, Palacio, usted cree en mí porque yo soy una persona muy honrada. Bueno, entonces, también soy honrado. Estás esperando que Gerald haga un informe como corresponde, dando lugar a tu iniciativa y a lo que vos hiciste en su momento.
Es que se destapa, es que si eso sucede, se destapa una olla muy grande que no, el doctor Otranto va a tener que dar explicaciones por que no se supo en su momento. Está muy bien, Eduardo. Yo te agradezco mucho el contacto, seguramente no va a ser el último. Nos ocupamos del tema, como te dije, y nos vamos a seguir ocupando. A casi un año de la desaparición de Maldonado. Un segundo. Sí. Yo no solamente que no miento, sino todo lo que digo es comprobable. Por supuesto, por supuesto. Creemos en tu palabra y espero que se haga justicia en tu caso. Te mando un abrazo grande. Sí. Gracias, Hasta luego. Chao. Estás escuchando Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos... Buena música, linda compañía, información. Ya sabes, tenés que saberlo. Todos los lunes de 15 a 16 por Conexión Abierta. Hablamos tempranito con Juan Félix Martó, así se llama, seguramente su apellido es bien francés y nosotros no sabemos pronunciarlo, entonces reconocemos nuestra imposibilidad para mencionar en este caso a quien nos desasnaba un poco sobre el tema de el lavado, porque es un profesor especialista en la Universidad de Buenos Aires sobre estos temas y también sobre la decisión del gobierno de darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, es la nota de hoy, y sobre, cuestiones vinculadas con el terrorismo. Y después hablamos a casi un año de la desaparición de Maldonado con Eduardo Palacios, un vaquiano, un rescatista que dice que avisó en el juzgado que en ese momento dirigía Otranto y a la Policía Federal y local sobre dónde estaba Santiago Maldonado y según él ese lugar fue comprobado. Pero otro de los temas, sin ninguna duda, tiene que ver, ustedes saben, ¿no?, con el escándalo por los falsos aportantes en la campaña política durante la última elección, y estamos con la denunciante Tamara Rosenberg. Ella es miembro de la ONG La Alameda y del partido político Bien Común que dirige Gustavo Vera, y que allí está también nuestro amigo Lucas Scherer, y la tenemos en línea. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hugo Machiavelli. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Querés contarme cómo fue ese derrotero, todo ese camino que hiciste para llegar a la denuncia y en qué está hoy la situación judicial? Sí, bueno, es un trabajo que venimos haciendo con otros compañeros de la Alameda, que en verdad se incrementó, digamos, todo, como vos decís, el derrotero, cuando sale a la luz la denuncia de Juana Morín por aquellas personas que aparecían como aportantes que no lo eran y que cruzando la información surgió que eran beneficiarios de planes sociales. Nosotros a raíz de eso hacemos una denuncia que recayó en el juzgado de Casanelo por asociación ilícita y lavado de dinero contra las cabezas de la lista de las elecciones de 2017 en Provincia de Buenos Aires, que, bueno, como todos saben, son Graciela Ocaña, Toti Flores, Esteban Bullrich y Gladys González. Y bueno, y se nos ocurrió, digamos, para que la gente tenga acceso también a saber si figuraba o no como aportante, generar un buscador utilizando la base de datos de la Comisión Nacional Electoral, y eso, bueno, generó que se visibilice mucho más el tema, y a partir de poder romper el cerco mediático que estuvo durante casi un mes sin hablar del tema, digamos, los medios más dominantes, ¿no?, porque muchos medios alternativos y por las redes sí se hablaba del tema. Nos encontramos con que, bueno, la Alameda se ha convertido en un call center anticorrupción que no paran de sonarnos los teléfonos. Ya hemos llegado al 1,5 millones de consultas en el sitio, muchos de ellos se comunican a través de mail o telefónicamente para o decir que están indignados, decepcionados con toda esta situación, o directamente para contarnos que figuran como aportantes sin haberlo sido. Muchos de ellos incluso votaron a Cambiemos y se sienten absolutamente defraudados. Uh-huh. Creo que alguien me habló de más de 80 millones de pesos detectados por lo menos en esta maniobra que fue blanqueada a través de falsos aportantes. Esto es así, y a su vez Casanelo ha citado a 50 testigos como parte de su investigación. ¿Ustedes cuántos detectaron?
Mira, nosotros hemos detectado, no te sé decir exacto en cantidad de personas que figuran, recibimos centenares de consultas, pero ya llevamos contabilizado de la gente, solamente de los que se contactaron con nosotros, hay 2 millones de pesos lavados. Es decir, que son 2 millones que sumado entre toda la gente que nos consultó, que figura como aportante sin haberlo sido, suma ese monto. Lo que vos decís de los casi 80 millones en efectivo es así, de hecho esa es información que figura en la página de la Comisión Nacional Electoral en cuanto a cuánta plata en efectivo utilizó para la campaña Cambiemos, y también figura lo que utilizaron otras fuerzas. Ese 76 millones equivale casi al 90% del dinero utilizado en esa campaña. Por proyecciones que hacen los que entienden de números, podríamos estar en condiciones de decir, proyecciones en cuanto a las consultas que recibimos y la cantidad de dinero lavado, ¿no? Que de ese monto, la mitad, por lo menos, ha respondido a este tipo de maniobras, de utilizar nombre e identidad de otras personas para lavar dinero, así nomás, ¿no? Porque si no pueden aparecer los que realmente lo aportaron, no es más que una maniobra de lavado de dinero. ¿Ustedes creen ustedes denuncian solo a Cambiemos o creen que también otros partidos utilizaron el mismo mecanismo de falsos aportantes? Mira, la verdad es que no nos consta que otros hayan utilizado, al menos con esta envergadura, ¿no? Con estos montos, pero lo que nosotros estamos haciendo es apuntar a Cambiemos justamente porque veníamos ya investigando a funcionarios, hicimos una denuncia en febrero contra Graciela Ocaña, que por enriquecimiento ilícito, y más que nada porque es justamente el partido que nos gobierna y que llegó al gobierno por usar como una de sus banderas y de su campaña la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y digamos que no solo utilizó a los pobres beneficiarios de planes sociales, que también ese es otro dato que la justicia tendrá que investigar, cómo se hicieron de los datos de estas personas para utilizarlas para figurar como aportantes, ¿no? O sea, como que se van sumando la cantidad de delitos, porque ya no podemos hablar de irregularidades. Entonces, bueno, nos parece que debemos investigar a aquellos que nos gobiernan y que además dijeron que iban a luchar contra la corrupción, y es lo que están, contrariamente a lo que están haciendo, ¿no? Ustedes siguen la causa, es decir, son denunciantes y además se presentaron como amicus curiae, esta figura amigo del juez, para poder acceder, van accediendo a los movimientos de la investigación judicial. Mira, ahora estamos en feria judicial, de todas maneras tengo entendido que el juez Casanelo está tomando testimonio. La verdad es que esos son otros los compañeros que se están ocupando de ese tema, pero sí, estamos siguiendo de cerca, y tengo entendido también que ya hay otro listado de otros 50 testigos que van a ser citados a declarar. También esto, si bien nosotros la denuncia la hicimos a nivel provincia de Buenos Aires, hubo otras denuncias a nivel nacional y también que se extienden a campañas anteriores, así que bueno, es de esperar que también recaiga en algún otro juzgado estas causas, ¿no? Ustedes hicieron una a nivel provincial, pero hay otras que van a hacer ustedes o que están haciendo otras personas. Ya hay una que inició, si no recuerdo mal, Marasco, que es a nivel nacional, y también en diferentes lugares del interior, por ejemplo en Santa Fe, hay gente que va a iniciar demandas, por ejemplo, por esa jurisdicción. Digamos que esto se está ramificando, y de hecho si algún fiscal quisiera de oficio iniciar una investigación, esto también se podría hacer. O sea, pruebas suficientes hay. El tema es, bueno, la voluntad de investigar y de dar a conocer la verdad. El gobierno dijo que va a mandar un proyecto de ley para evitar en el futuro esta utilización de falsos aportantes y que se bancarice, etcétera. ¿Para ustedes es suficiente pensando en el sistema político argentino o no? ¿O es una medida solo para el momento? Me parece que es una medida solo para el momento, como también fue una medida solo para el momento el anuncio de la auditoría interna, que no tiene ninguna validez en este contexto, porque digamos que eso le compete a la Auditoría General de la Nación, que tiene que hacer una auditoría en todos los temas, entre otras cosas, ¿no? Hay un órgano especial para auditar todo lo que tiene que ver con las elecciones. Esta auditoría interna es, digamos, como corregirte vos mismo una tarea que tenés. Ninguna validez, es una mentira más, lo mismo que el tema de la bancarización. La reglamentación de la ley de financiamiento de partidos políticos
expresa la posibilidad de bancarización, pero podemos remitirnos a una disposición del Banco Central de hace muchos años que cualquier transacción superior a 1.000 pesos debe ser bancarizada. Entonces, esto de que, bueno, la ley no me obliga a que esté bancarizado es una mera excusa, pura mentira, digamos, para justificar el 90% del dinero de tu campaña en efectivo. Digamos, sin ir más lejos, el presidente Macri había hecho un aporte en una de las campañas de 2 millones en efectivo, y así figura, si lo buscan, lo van a encontrar. Tamara Rosenberg, la verdad, gracias por la entrevista, y después te voy a estar llamando para alguna consulta, además, si podés más tarde, me van a pasar seguramente tu teléfono. Estuve hablando con Lucas también más temprano. Te mando un cariño grande, gracias por el contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Tenés que saberlo. Se cae el capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional. Nos falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Bueno, que estamos al aire, ¿eh? Bueno, estamos ahora sí con una visita, todo el programa intenso, como siempre, tenés que saberlo, sabés que aprovechamos y hablamos de todos los temas, los que a vos te preocupan. Recién hablamos con Tamara Rosenberg, la que denunció de parte de la Alameda la cuestión de los falsos aportantes en la última campaña política. Antes hablamos con Eduardo Palacios, a casi un año de la desaparición de Santiago Maldonado, un rescatista que dijo que un mes antes de su hallazgo ya había anunciado a la justicia sobre esto, y está reclamando, entre otras cosas, una recompensa que, si corresponde, bueno, debería efectivizarse. Y temprano, con Juan Félix Martó, director del posgrado de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, por todo el tema de las Fuerzas Armadas, el nuevo rol que le da la presidencia de la Nación y otros temas. Y a propósito de eso, también le vamos a preguntar su opinión a un invitado muy especial que tenemos en este momento, Rafael Molini. Él es capitán de navíos, veterano de guerra, y lo tenemos en línea, autor del libro Memorias del capitán del Forest en Malvinas, con un prólogo de Nicolás Casanseu, ustedes saben, un gran periodista que cubrió la guerra de Malvinas, publicado por el Grupo Argentinidad, de la colección Malvinas. Mañana lo presenta este libro, y que veo que está además muy bien ilustrado, con fotos muy lindas. Lo voy a leer con mucha atención, agradeciéndote, Rafael, esta dedicatoria, inmerecida, pero muy valiosa, por cierto, y lo guardaré como algo muy especial. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo va? Bien, bien, un poco agitado porque me equivoqué de dirección. No pasa nada. Bueno, es algo habitual. Hay cosas peores. Hay cosas peores. Sí. Empecemos por esto último que te decía, porque vos sos un hombre de la Armada, toda tu vida en las fuerzas, y bueno, hay una decisión ahora del actual gobierno de darle un nuevo rol, revalorizar, si se quiere, y hacerla complementaria a la fuerza de seguridad en el norte argentino, en la frontera. Uno dice norte porque es la frontera más porosa que tenemos, pero en todas las fronteras. ¿Cómo lo ves? Bueno, la reacción normal que puede tener un hombre que estuvo 40 y pico de años en la Armada Argentina y que, digamos, operé y trabajé con otras fuerzas, con la organización actual, la primera es como de sorpresa y de rechazo. Pero yo entiendo que tanto el presidente como el ministro de Defensa deben traer sus razones, porque además básicamente no está hablando de todas las Fuerzas Armadas,
sino está hablando de un despliegue fundamentalmente logístico, para, ¿no? Y de inteligencia para, digamos, darle apoyo a las fuerzas específicas que se dedican justamente a evitar que ingrese la droga a nuestro país. O sea que eso hasta ahí no sería tan grave ni problemático. Nosotros el rechazo, decime por qué, porque porque en este caso habría que ver, o sea, yo ya lo he visto y lo he estudiado y además he operado de esa manera. ¿De qué manera operan las grandes marinas, las que rigen, digamos, el mundo? ¿Cómo están organizadas las marinas, el ejército y la fuerza aérea, las funciones que cumplen y las misiones que cumplen? Y esto es así histórico de un siglo atrás, ¿no? Claro. De todas las guerras y demás. Si nosotros queremos cambiar eso, no sé. Yo inicialmente sería muy prudente para hacer cambios, porque, vuelvo a insistir, hay una serie de cuestiones muy específicas en cada fuerza donde son difíciles de mezclar. Eso no significa que de pronto, vos, en vez de una revalorización, lo ves como algo que puede, digamos, pone a las fuerzas militares en un nivel que no es el ideal, digamos, pensando en lo que pasa. Bueno, ojo, por otro lado he escuchado hablar y decir al señor ministro que con respecto a la palabra revalorización, de que él está hablando de una evolución tecnológica muy importante. Por eso, insisto, habría que ver lo que está escrito. Yo no sé, siquiera, por lo menos a nivel mío, nadie sabe si las fuerzas fueron consultadas. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Así que bueno, hay que ver. Es un nuevo escenario. Porque, por ejemplo, escuché hablar de drones. El dron es una tecnología importantísima que tiene que ser incorporada a la brevedad. Hay muchos aspectos técnicos y una evolución, un salto evolutivo muy grande en la tecnología de las Fuerzas Armadas, donde posiblemente también la cantidad de hombres sea en disminución. O sea que hay una pila de elementos que van reemplazando hombres. Los ejércitos de antes, que eran cuantitativos, a los de ahora, tanto ejército, fuerza aérea con armada, que son cualitativos, ¿no? Mucha tecnología aplicada. Con mucha tecnología aplicada. Y con un nuevo rol, porque, a ver, es cierto, no hay hipótesis de conflicto, o sí, vos me dirás, pero en todo caso hay nuevos conflictos, si se quiere, vinculados con el crimen organizado, que se lo ve en todo el mundo, en este caso, que penetra hasta en la política, ni que hablar del narcotráfico, y tal vez el rol de las nuevas Fuerzas Armadas tenga un poco que ver con eso. Claro, ya quizás no hablemos de hipótesis, hablemos de realidades. El tema de la droga es una realidad, y no es combatir contra 2 o 3 jóvenes digamos, descerebrados que están pasando droga. Estamos combatiendo contra sistemas muy evolucionados, donde realmente eso no es ningún descubrimiento. Hay hasta submarinos, han trabajado con submarinos. Este grupo de gente, sí. ¿no? Ya incluso Pablo Escobar se tiene submarinos. No estamos hablando de gente inocente. Y el tema de la pesca, por ejemplo. El tema de la pesca, yo he participado en reiteradas oportunidades en el control de la pesca. Nosotros hemos hecho fuego, hemos actuado con mucha agresividad contra todos los pesqueros que están en el entorno. Y dicho en nuestro idioma y en castellano puro, ni se mosquearon. O sea, le tomamos preso un pesquero, 2 pesqueros, 3 pesqueros, no les interesa. Y ellos están en el límite, esas grandes ciudades que se ven en la fotografía, están en el límite de la zona económica exclusiva. Claro, 300.000 kilómetros. Y la ley, 200 kilómetros. 200 kilómetros. Y la ley, la ley del mar en este tema es muy clara. O sea, uno no puede estar en las 200 millas y pescar lo que uno quiera. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los cardúmenes entran y salen, no tienen semáforo los cardúmenes. Claro. Entonces, ese país que viene a pescar en el límite de nuestra zona económica exclusiva tiene que coordinar con nuestra Secretaría de Pesca y con nuestro gobierno la autorización para pescar,
porque si no, esos cardúmenes que salen y entran son devastados y afecta la masa que de pronto se va a ir reintegrando y restableciendo dentro del mar continental argentino. Antes de meterme en tu libro, qué lástima, no nos va a quedar mucho tiempo, pero vamos a volver a hacer una entrevista porque yo vengo seguido a Buenos Aires. Bueno, ok. Cuando vuelvas te invito a que estés por aquí, pero te quiero hacer una pregunta breve sobre el tema Ara San Juan, tu visión sobre la cuestión, y ya me meto en tu libro. El Ara San Juan, bueno, en este aspecto yo creo que hay que ser muy prudente. Lo primero que te respondo es que nuestra carrera, desde que nos iniciamos en las escuelas, que deben ser escuelas de carácter, no sé si resalto esto de manera muy... No, de moral alta. De carácter. Nosotros no estamos criando chicos para la guerra, estamos formando hombres para resistir y para ser agresivos en un hecho tan cruel y tan desgraciado como es la guerra. Entonces, primer punto, preparamos hombres, que además luego los preparamos para que defiendan su institución, llámese Ejército, Fuerza Aérea o la Armada Argentina, en este caso los buques, los aviones, los submarinos, los defendemos como si fueran nuestra propia casa. Y nosotros los hacemos funcionar. ¿Y qué pasó? Los hacemos funcionar pase lo que pase. ¿Y qué pasó? Y nuestra carrera es riesgo. Claro. Nuestra carrera es un riesgo permanente. Quien no lo entiende así no debe ingresar a las Fuerzas Armadas. Y te entendí, esto es parte del riesgo, de algún modo. Parte del riesgo que puede haber sido un error humano, porque cuando se cae un avión, en Marina, en Fuerza Aérea o en cualquier otra empresa, normalmente la responsabilidad es del piloto, no es del avión. Claro. En este caso no habría que buscarle más detalles. Puede resumiendo datos que uno tiene, venían viviendo durante varios días un temporal fuertísimo que duró varios días después. Claro. Eso en un submarino es terrible. Eso es terrible. Claro. Eso quiebra a los seres humanos. Lo digo porque lo he visto y lo he vivido. Yo he tenido temporales durante muchos días y la gente se empieza a caer. No porque no estén preparados, porque es imposible resistirlo. Claro. Si a todo esto se sumó algún error o algún defecto o alguna avería, técnico. Los submarinos, los buques y los aviones, todos tienen avería todos los días. Sí. Y todos los días lo solucionamos porque nuestro objetivo es mantenerlos operables. Venís del sur, ¿dónde vivís? Vivo en la ciudad de Punta Alta, al lado de Puerto Belgrano. En Bahía Blanca. Una familia relativamente allegada a la Armada Argentina, como casi todo Punta Alta, ¿no? Tuve la invitación de Julio Martínez, ex ministro de Defensa, cuando se hizo allí, creo que hace un año, algo así, la celebración que se hace habitualmente, no me acuerdo en virtud de que... Para el Día de la Armada normalmente van los el Día de la Armada. Sí. Así que pude estar ahí recorriendo algunos buques, etcétera. Y queremos aprovecharte un par de minutos más que nos quedan para que nos cuentes. Mañana presentás el libro. En el Centro Naval. En el Centro Naval. Memorias del Capitán del Forest en Malvinas. Sí. ¿De qué va estas memorias? ¿De qué van? Bueno, en realidad, ¿por qué este chico nace a los 36 años? Es así, no vi conveniente, siendo un joven impulsivo, escribir sobre la guerra. Podía ser muy problemático, iba a entrar hasta inclusive en cuestiones judiciales. Entonces, ¿qué pasa? Ahora agradezco haber sido en esto tan extenso y haber sido tan prudente, cosa que no era lógico en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Veo las cosas de diferente manera, veo todo con una mesura particular, disculpo algunas acciones y actitudes de hombres ante lo terrible que es la guerra, cosa que en ese momento no estaba preparado. Entonces ahora, pese a todo, dije, voy a escribir algo para que quede una idea de lo que un buque de la Armada Argentina trabajó en la guerra dentro de las islas, para que quede escrito para mis hombres, para mi familia, para todos, ¿no? Y entonces hice un anecdotario. A ver. Un anecdotario. Contame una para dejarle a la gente. Recordemos mañana a qué hora y si están invitados. Mañana 18:30 en el Centro Naval. El Centro Naval siempre tiene
tiene libertad de acción, tiene, digamos, entrada gratuita y libre. Sí, ok. La hora me dijiste. 18:30, Córdoba y Florida, sí. Bueno, contame una para terminar, una anécdota que nos deje picando con el interés de leer y comprar este libro. ¿Dónde lo venden el libro? ¿Está en la librería? El libro, entiendo que está en todas las librerías, es del grupo Argentinidad, que está en calle Florida, justamente a media cuadra del Centro Naval. Yo tengo a mi cuñado. En una galería. Yo soy muy malvinero y además, soy amigo de Juan José Gómez Centurión. Sí, también, yo también tengo el honor de serlo. Me fui desasnando con el tiempo, cada vez más leo cuestiones que tienen que ver justamente con ustedes, con los héroes de esa guerra. Pero contame una, chiquita, a ver que me están, ya está el equipo de Ricardo Alfonsín para el próximo programa. Bueno, no, anécdotas muchas, pero por ejemplo una, yo estando en el Estrecho de San Carlos, un día y caminando por las posiciones del ejército en Puerto Mitre, que el comandante me invitó, me doy vuelta estando ya en la montaña y veo que en toda una zona negra, azul, verdes oscuros y demás, lo único que se veía era mi buque, que estaba pintado de blanco y rojo. ¿Y entonces cuando bajé, lo llamé a mis oficiales y le dije, nuestro buque se ve desde 4, 5, 6 kilómetros, es un quemo, es una barbaridad. Entonces mis oficiales agarraron todas las latas de pintura que había y demás y empezaron con escobas y lo pintaron todo de negro. A las horas me ordenan ir a rescatar a la gente del Narval, que estaba mar afuera, al sur de las Islas Malvinas. Entonces yo me destaco rápidamente a rescatar a esa gente que teóricamente estaría en el agua. ¿Y qué sucede? Cuando ya estoy en mar abierto, navegando en una noche totalmente cerrada, en una situación táctica peligrosísima, escucho una radio uruguaya que dice el buque transporte de las Islas Malvinas, Forest, tripulado por argentinos, por gente de la Armada Argentina, está navegando pintado de blanco y rojo hacia el lugar del naufragio. Y ahí me di cuenta que yo había cambiado los colores y no le había avisado a mi comandante. ¿Y qué hiciste? Y entonces le mandé un mensaje que le dije, el Forest, le dije, el Forest no está más con la camiseta de River, ahora está de luto. Y no me entendieron, así que tuve que llamarlos de nuevo, cosa que en la guerra no se puede hablar porque es peligrosísimo, porque te detectan enseguida. Entonces les corregí, les dije, el Forest ahora está todo de negro, como un árbitro, y ahí me interpretaron. Bueno, esa es una pequeña anécdota, ¿no? Rafael Molini, muchas gracias por habernos visitado. Te pido disculpas el poco tiempo. No, está bueno, tenemos nuestros datos, nuestros teléfonos, estamos en contacto. Cuando venís a Buenos Aires de nuevo, espero que leas el libro. Yo en 20 días tengo que venir por la operación de una hija, así que bueno, ahí nos ponemos en contacto y con todo gusto tengo para hablar horas. Me imagino. Memorias del Capitán del Forest en Malvinas, mañana lo presenta. Gracias por haber estado. No, al contrario, muchas gracias a vos. Un abrazo. Chao a todos, hasta la semana que viene. Auspició este programa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar créditos sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.